Buenos días, chicos y chicas de determinación de estructuras. Hoy vamos a ver la clase teórica sobre espectroscopía infrarroja. Arrancamos. Bueno, en principio recordar un poco dónde se ubica la radiación infrarroja dentro del espectro electromagnético. Este es el espectro electromagnético, hacia la izquierda aumenta la energía. La radiación infrarroja, ¿sí?, se ubica por debajo en energía de la radiación visible y ultravioleta, ¿sí?, que ya habíamos visto como para algunas técnicas espectroscópicas. Sin embargo, muy por encima de las radiofrecuencias, que son las que se usan para la resonancia magnética nuclear, ¿sí? La radiación infrarroja se encuentra en esta zona y tiene varias regiones que vamos a llamar cercana, media y lejana, y las vemos a continuación. Bueno, la radiación infrarroja es la parte del espectro electromagnético que va de 7000 a 50.000 nanómetros, ¿sí? Se usa mucho también el micrómetro para medir la longitud de onda, entre 0,7 y 50 micrómetros. La región de más importancia analítica es la que vamos a llamar el IR fundamental o medio. Entonces tenemos tres zonas de región infrarroja: cercana, media y lejana. La cercana es la más cercana a la radiación visible, ¿sí?, entre 700 y 250 nanómetros. Entre 2500 y 25000 está el medio o fundamental, y esta es la región que más vamos a usar y que vamos a llamar infrarroja sencillamente, y el IR lejano de 25000 a 50000 nanómetros. Estas que están acá son los números de onda, ¿sí?, que son 1 sobre la frecuencia y que se suelen expresar en centímetros a la menos 1. Una aclaración: nosotros vamos a trabajar mucho en la región que va de 4000 a 600 centímetros a la menos 1. El número de onda es inversamente, es el recíproco de la longitud de onda, por eso se mide en unidades de longitud a la menos 1, y es proporcional a la frecuencia, ¿sí? No es la frecuencia, pero es proporcional con la frecuencia. Cuando el número de onda es más grande, la frecuencia es más grande, ¿sí? Entonces, muchas veces vamos a referirnos al número de ondas como si fuese una frecuencia, y vamos a hacer abuso del lenguaje diciendo que quizás la frecuencia de vibración de un enlace es de 2000 centímetros a la menos 1. Recordar que es en realidad un número de onda que es proporcional a la frecuencia, ¿sí? Bien, cuando la frecuencia de la radiación, como dice acá abajo, coincide con la frecuencia natural del movimiento vibracional, la molécula absorbe el fotón y se produce una transición desde su estado vibratorio más bajo, el basal, a uno mayor. Una cuestión importante es que para que la molécula absorba radiación infrarroja en un movimiento de tipo vibracional, durante la vibración la molécula tiene que cambiar su momento dipolar. ¿Para qué? Para acoplarse con la radiación electromagnética que está absorbiendo. Si una molécula al vibrar no cambia su momento dipolar, entonces no va a absorber esa radiación infrarroja así tenga la misma frecuencia, ¿sí? Esto es una cuestión importante. Bueno, en principio las posiciones relativas de los átomos no están exactamente fijas o rígidas, sino que fluctúan continuamente como consecuencia de una multitud de diferentes tipos de vibración. Para una molécula simple, diatómica o triatómica, es fácil definir el número y la naturaleza de las vibraciones y relacionarlas con las energías de absorción, pero sin embargo, para moléculas poliatómicas, el análisis de esta clase un análisis así digamos, de vibraciones y energías de vibración se vuelve más difícil desde el punto de vista teórico, y no solamente a causa del gran número de centros vibratorios, sino además porque ocurren interacciones entre varios centros que deben tomarse en consideración. Estas interacciones se conocen como acoplamientos, o sea, puede ser que dos vibraciones no sean independientes, sino que acoplen en una sola, ¿sí? Y eso es lo que hace difícil cuando hay muchos centros, ¿sí?, de predecir, por lo menos desde el punto de vista simple, cuáles son las frecuencias de vibración. Vamos a empezar con cuántos modos existen de una molécula para vibrar. Una molécula no lineal, ¿sí?, que tenga n átomos, tiene 3n-6 modos de vibración fundamental, ¿sí? ¿Por qué 3n-6? Porque una molécula que tiene, vamos a empezar con esto porque es importante, una molécula que tiene n átomos, ¿sí?, tiene 3n grados de libertad. O sea, tiene 3 por n, las 3 dimensiones por los n átomos que tiene, formas de moverse.
Pero ¿qué pasa? Tres de esas coordenadas van a describir la traslación de la molécula y hay que quitarlas porque no son vibración. Y otras tres van a definir la rotación de la molécula, ¿sí? Como un todo. Y eso tampoco es una vibración. Entonces hay que restar esos 3 y 3, por eso se restan 6. Una molécula de agua tiene, por ejemplo, 3 por 3 menos 6, 3 modos de vibración, ¿sí? Dos se llaman modos de tensión y uno es de flexión. Por ejemplo, acá tenemos lo que sería la tensión simétrica, que es que los dos átomos de hidrógeno se alejen del oxígeno al mismo tiempo y vuelvan al mismo tiempo. Tensión asimétrica, que es que mientras un átomo de hidrógeno se está acercando, el otro se aleja, y al revés, cuando este se acerca, este se aleja. Y luego el movimiento de tijera o movimiento de flexión, en el cual los dos átomos se acercan cerrando el ángulo y luego se alejan agrandando ese ángulo. Una cosa importante con esto, chicos, es que estos son lo que se llaman los modos normales de vibración, ¿sí? Cuando uno va a medir un espectro, la absorción de una molécula de agua, por ejemplo, va a ser en una de estas tres frecuencias, pero cuando una molécula está vibrando, y yo no estoy analizando su interacción con la radiación, en realidad estas tres vibraciones ocurren al mismo tiempo, ¿sí? Y la vibración real que tenga una molécula va a ser una combinación lineal de estas tres que se llaman los modos normales. En el caso de moléculas que sean lineales, ¿sí? Con n átomos, la cantidad de modo de vibración es 3n-5. ¿Sí? ¿Por qué 3n-5? Porque al rotar la molécula tiene un grado menos, tiene un eje menos para rotar, porque la molécula es lineal, ¿sí? Con lo cual de las tres formas de vibrar quedan solamente dos y por eso hay que restar las 3 de traslación menos las 2 de rotación, se restan 5. Por ejemplo, una molécula de monóxido de carbono simple, ¿sí? Tiene 2 por 3 menos 5, un único modo normal de vibración, que sería la tensión entre los dos, que es alejarse y acercarse. Muy bien. Los enlaces, ¿sí? Presentan estados que se llaman vibracionales y rotacionales y que dependen del tipo de átomos que constituye y de su momento dipolar. Vamos a, en principio, definir dos tipos de vibración. Los estiramientos o tensiones, ¿sí? Yo les voy a dar las palabras en inglés porque son las que van a leer en los libros. Muchos libros las van a leer con este nombre, inclusive libros en castellano mantienen las palabras en inglés. Así que el estiramiento o tensión se llama también stretching. En principio el stretching o tensión es cuando se produce una variación de la longitud de enlace. Puede involucrar dos o más átomos, ¿sí? Usualmente son las que requieren mayor energía y se simbolizan con la letra griega nu. Las flexiones o desformaciones, que se llaman también bending, se producen por variación de un ángulo de enlace, ¿sí? Esto involucra, en principio, 3 o más átomos, porque hay que definir un ángulo. Suelen requerir menor energía que las tensiones y se simbolizan con la letra griega delta. Por ejemplo, en el caso de la molécula de agua, tiene dos modos de stretching, uno simétrico, uno asimétrico, y un modo de deformación o flexión, o bending, ¿sí? Que es que se cierra y se abre el ángulo, el único ángulo, ¿sí? Que tiene la molécula. Bueno, acá las tenemos en vivo como para que las vean. La tensión simétrica corresponde a esto, ¿sí? A el acortamiento y alejamiento en fase, ¿sí? De los dos tipos de los dos enlaces involucrados. En la tensión asimétrica están en antifase, cuando uno se acorta el otro se aleja y viceversa. Y la tensión asimétrica, que es esta acá, suele ocurrir a mayores frecuencias que la simétrica, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo. Los modos de flexión, ¿sí? Son más, ¿sí? Estos son modos de flexión, por ejemplo, para un CH2, ¿sí? Imagínense una molécula tipo diclorometano. En principio tenemos la deformación simétrica en el plano o movimiento de tijera, ¿sí? En el cual se abre y se cierra el ángulo, ¿sí? La deformación asimétrica en el plano o movimiento de balanceo, ¿sí? O rocking, en el cual los dos hacen un balanceo hacia un lado y hacia el otro en el mismo plano, pero el ángulo se mantiene constante, ¿sí? Sin embargo, se la llama una deformación porque los ángulos que varían son estos. Por ejemplo, el de este con este va a variar, este ángulo va a variar. Tenemos deformaciones fuera del plano, que son estas dos, que son la simétrica, ¿sí? O movimiento de aleteo o wagging, en el cual vienen los dos hacia adelante y se van los dos hacia atrás. Y la deformación asimétrica en el plano de torsión o twisting, en el cual cuando uno viene, el otro va, ¿sí? Estos, cuando lean los libros, ¿sí? Que no hay animaciones en los libros, estas dos las van a ver así.
Esta la van a ver con un más y esta con un más, lo cual quiere decir que si las dos vienen, vienen los dos al mismo tiempo y se van los dos al mismo tiempo, y cuando vean un twisting van a ver que uno tiene un más y el otro tiene un menos, ¿sí? Esa es la manera que tienen los libros en dos dimensiones por lo menos de representar este tipo de vibraciones. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué característica debe tener una vibración para que produzca una banda de absorción, ¿sí? En el infrarrojo? La radiación en principio tiene que tener una frecuencia igual a la frecuencia de la radiación que absorbe, digamos. Vamos a leerlo como está acá. La radiación incidente debe tener una frecuencia igual a la frecuencia de la vibración que se va a producir. ¿Mm? En principio eso es importante. Cuando la molécula absorbe energía, absorbe a la frecuencia, ¿sí? A la cual va a vibrar cuando... perdón, a la frecuencia a la cual está vibrando. Luego, la vibración resultante además debe producir un cambio en el momento dipolar de la molécula, y esto también es importante porque si la molécula al vibrar no cambia su momento dipolar, ¿sí? Entonces no va a absorber la radiación porque no produce un campo eléctrico fluctuante que interaccione con esa radiación, ¿sí? Luego vamos a ver, por ejemplo, que si un enlace es poco polar, tiene poca absorción y uno más polar tiene más absorción, ¿sí? No es que es on-off la cosa, ¿no? Sino que no es que absorbe o no absorbe, sino que puede absorber más o menos según la polaridad del enlace. Y una cuestión importante es que se pueden establecer correlaciones entre la frecuencia absorbida y el grupo funcional al cual pertenece el enlace que la genera. O sea, esto permite establecer o definir qué tipos de grupos funcionales tiene la molécula que se está analizando, o sea, caracterizar la molécula, decir cuáles son sus grupos funcionales, y este va a ser la mayor utilidad que va a tener la infrarroja en determinación de estructuras, ¿sí? Caracterizar, indicar qué tipo de grupos funcionales tiene una molécula. En principio, ¿de qué factores depende la frecuencia de absorción? Y una es fundamental, es la fuerza de enlace, ¿sí? ¿Qué factores determinan la energía de un fotón para que produzca vibración en una molécula? Bueno, son tres. La masa de los átomos que componen el... En principio vamos a hablar ahora de vibraciones, no de flexión, o sea, las de variación de ángulo porque son más complicadas. Vamos a hablar de tensiones o estiramientos, ¿sí? En principio depende de la masa de los átomos, depende de la geometría que tenga la molécula y depende de la rigidez o de la fuerza de los enlaces químicos, ¿sí? Para enlaces para muchísimos enlaces, no voy a dar detalles por el momento, las vibraciones de tensión o flexión se pueden aproximar con la ley de Hooke que vimos en física 1, ¿sí? La de los resortes, un resorte conectando dos masas, ¿sí? La frecuencia de esa vibración, medida como número de onda, es 1 sobre 2pi por c raíz de que la F, la constante de fuerza, esto en física 1 era la constante de fuerza del resorte. Bueno, existe una constante de fuerza de los enlaces, que si quieren pueden ir a buscarla, si existen tablas de constantes de fuerzas de enlaces, sobre lo que se llama la masa reducida del sistema, que es la multiplicación de las dos masas sobre la suma de las dos masas. ¿Mm? ¿Qué trae esto como consecuencia? Yo voy a hacer una primera aproximación. Si el enlace es más fuerte, su constante de fuerza es más grande, la frecuencia aumenta, ¿sí? O sea, los enlaces más fuertes son los que dan mayores frecuencias de estiramiento. Luego la masa. Si la masa es muy grande, acá abajo, bueno, entonces la frecuencia disminuye. Si los átomos son livianos, o sea, si su masa es chiquita, entonces la frecuencia va a ser más alta. Y acá tenemos unas comparaciones, ¿sí? Entre energías de enlace, ¿sí? Tenemos acá, bueno, primero acá tenemos tipos de enlaces, ¿no? Energías de enlace y frecuencias de las tensiones en centímetros a la menos 1, o sea, son números de onda, ¿sí? Fíjense que cuando pasamos, por ejemplo, del enlace carbono-hidrógeno a carbono-deuterio a carbono-carbono, que tienen una energía de enlace similar, ¿sí? 100-180, como yo voy pasando de átomos más livianos como hidrógeno a pesados deuterio a más pesados carbono, fíjense lo que pasa con la frecuencia. El enlace carbono-hidrógeno vibra a 3000 centímetros a la menos 1, un carbono deuterio a 2100 y un carbono-carbono a 1200. Entonces a medida que yo tengo átomos más pesados, la frecuencia va disminuyendo, ¿sí? Del mismo modo que cuando uno tiene un resorte con masas pesadas, la frecuencia de vibración del resorte es menor. Fíjense qué pasa cuando paso de un enlace simple a doble a triple, carbono-carbono, por ejemplo, ¿no? Que yo
paso de 80 a 140 a 200 kilojoule, ¿sí? Perdón, kilocalorías por mol. ¿Qué le va pasando a la frecuencia? Se va incrementando de 1200 a 1660 a 2200 centímetros a la menos 1, ¿sí? Cada vez más alta, y está bien. Los enlaces más fuertes son los que dan mayores frecuencias de vibración. Lo mismo con los enlaces carbono-nitrógeno, lo mismo con los enlaces carbono-oxígeno. Fíjense, por ejemplo, que el enlace carbono-nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno tiene más masa que el carbono, ¿no? Entonces, digamos, yo tengo más masa. Sin embargo, también tengo más fuerza de enlace, y eso hay que tenerlo en cuenta. Si no es solo la masa de los átomos, sino su frecuencia. Pasó de 200 a 213, con lo cual fíjense que la frecuencia de vibración de un carbono-carbono triple y de un carbono-nitrógeno triple es aproximadamente la misma, ¿sí? Y lo mismo pasa, por ejemplo, con enlaces carbono-carbono doble, carbono-nitrógeno y carbono-oxígeno doble, que yo voy aumentando un poco la masa, pero también va aumentando la constante de fuerza, ¿sí? Con lo cual, fíjense que pasó de 1660 a 1660 a 1700, estoy más o menos en los mismos valores de frecuencia. Muy bien, ¿y qué es el espectro infrarrojo? Bueno, el espectro infrarrojo va a ser un gráfico, ¿sí? Bidimensional, que va a graficar la frecuencia de vibración en el eje X, ¿sí? Que recuerden que está en centímetros a la menos 1, o sea, son números de onda, pero fíjense que uno hace tanto abuso que pone frecuencia. Y transmitancia. ¿Por qué no absorbancia? Es por una cuestión de elección. Históricamente los espectros infrarrojos se grafican como transmitancia, ¿sí? Con lo cual, cuando la línea está muy arriba en el espectro, quiere decir que no hay absorción, porque la transmitancia es cerca del 100%, y cuando la sustancia absorbe, el pico es hacia abajo, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, que este pico está alrededor de 20% de transmitancia, o sea, absorbe el 80% de la luz que pasa. Repito, es una razón de tipo histórica. Si ven un infrarrojo con picos hacia arriba, con absorbancia, también vale, pero no es lo usual. Cuando uno determina experimentalmente el número de onda de la energía absorbida por un compuesto, se puede averiguar qué tipos de enlace tiene, por correlación, o sea, por comparación con compuestos conocidos. Y las bandas representan zonas donde los enlaces absorben radiación infrarroja. Este, por ejemplo, que está acá, es el espectro infrarrojo de una molécula simple como el formaldehído, ¿sí? Fíjense, es un espectro que tiene pocos picos relativamente, ¿sí? Van a ver que los espectros infrarrojos tienen muchos más picos. Tenemos picos más altos, vamos a llamar a esto los picos en la región alta del espectro, la región media es este, y la región baja acá, que no, evidentemente no tiene picos, ¿sí? Bueno, cada uno de estos picos corresponde a una vibración particular de la molécula. Por ejemplo, y esto, digamos, se hace correlacionando con cálculos teóricos, ¿sí? Tenemos arriba en el espectro el estiramiento simétrico y asimétrico del CH2, ¿sí? Que este sería el asimétrico, que cuando uno se acorta el otro se aleja. El estiramiento simétrico es este, ¿sí? Fíjense en la parte alta del espectro aparece porque el hidrógeno es un átomo liviano, entonces da lugar a picos que están siempre por arriba de 2500 seguro, ¿sí? 2500, 2600, ahí aparecen los enlaces, los estiramientos de enlace con hidrógeno. El estiramiento CO es el pico más intenso del espectro, ¿sí? Que aparece a 1750. Y luego, acá, fíjense que estos son todos los estiramientos, están todos en zonas altas del espectro. En zonas más bajas aparecen todas las flexiones, ¿sí? Que son la flexión de tijera, que es esta que está acá, el balanceo, que es este que está acá, en el cual los dos vienen por un lado, van para el otro, y el aleteo o wagging, ¿sí? Es la más baja de todas, a 1165 centímetros a la menos 1. Este tipo de asignación, en el cual se asigna cada pico a un tipo particular de vibración, solo es posible, y lo voy aclarando, para moléculas pequeñas. Para moléculas más grandes el espectro se vuelve más complejo y hay estiramientos acoplados, ¿sí? Vibraciones acopladas, o sea, en la cual ocurren dos juntas, ¿sí? Y dan lugar a un pico particular para ese sistema, con lo cual a veces es complicado asignar todas las señales, ¿sí? Nos vamos a contentar con asignar algunas. Y antes de seguir vamos a hablar un poquito cómo es un espectrofotómetro IR de doble haz. Estos son los espectrofotómetros de infrarrojo viejos, vamos a decir así, ¿sí? En principio tiene una lámpara que emite luz infrarroja, ¿sí? Un gran espectro de luz infrarroja.
Hay tres tipos de lámparas, no me voy a meter, pero la más común es la lámpara de Nernst. Luego, el haz de luz se divide en dos, ¿sí? Por medio de espejos va haciendo reflexiones sucesivas y pasan por dos lugares distintos. Una celda que contiene muestra y otra celda que contiene referencia. La referencia puede ser, por ejemplo, si la muestra es un sólido disperso en otro, bueno, será el sólido sin la muestra. Si es si es una solución, será el solvente, ¿sí? O sea, es todo lo que metí acá excepto la muestra. Luego, eso va todo a un espejo segmentado rotatorio que gira rápidamente y va dejando pasar de un lado y del otro, de un lado y del otro. Y eso, digamos, va, ese paso, esos rayos alternados que van llegando, uno de muestra, uno de referencia, uno de muestra, uno de referencia, pasan por un monocromador en el cual se selecciona la longitud de onda que se deja pasar. Fíjense que acá no se pone como en V el monocromador antes, sino el monocromador después. Y luego esto pasa a un detector que registra y nos dice cuál es digamos, nos da el espectro directamente, que es el número de onda, luz transmitida. Esto es un poco una explicación para que quede un poco acá en filmina. El haz es generado y dividido en dos rayos, uno pasa por la muestra y el otro es la sustancia en la que está disuelta o mezclada. Ambos haces se reflejan de vuelta al detector, pero primero pasan a través de un separador que alterna rápidamente cuál de los dos rayos pasa, luego las señales se comparan y a continuación se registran los datos. ¿Por qué se utiliza una referencia? Bueno, es lo que hablábamos, ¿no? En principio evita fluctuaciones de energía eléctrica de la fuente que puedan alterar los resultados, porque la fuente a lo largo mismo del día que uno la prendió, porque muchas veces los equipos hay que dejarlos calentar y uno por ahí no dejó el tiempo suficiente que se estabilice la fuente y a lo largo de las horas que pasan se te va incrementando la intensidad de luz, o quizás también a lo largo de la vida útil de la fuente, quizá de ahora a 2 meses no es la misma, entonces todas las calibraciones tienen que ser en el momento y eso se logra con una referencia. La referencia también impide la influencia de variaciones sobre el resultado final debido al hecho de que la fuente no necesariamente emite la misma intensidad para todas las longitudes de onda, y esto también es cierto. Por ejemplo, una lámpara de Nernst emite la mayor parte de su luz infrarroja entre 600 y 700 centímetros a la menos 1 y emite mucha menos cantidad en 3000 centímetros a la menos 1, con lo cual yo tengo que no confiar en que todas las longitudes de onda tienen la misma intensidad de luz, y eso se logra también con una referencia. Y la referencia, y esto es fundamental, permite que los efectos del solvente se anulen, porque la referencia es normalmente el disolvente o la matriz en la cual se encuentra dispersa la muestra. Entonces yo evito o resto todo aquel artefacto que pueda llegar a provenir del solvente o de la matriz. Sin embargo, el espectrofotómetro que más se usa hoy es el FTIR, o sea, el infrarrojo con transformada de Fourier, ¿sí? Esto es un esquema muy sencillo, ¿sí? Muy esquemático, valga la redundancia, de cómo funciona. En principio tengo una fuente de luz que emite, como dijimos hoy, luz de todas las longitudes de onda al mismo tiempo. Y tengo dos espejos, ¿sí? Tengo este que dice acá Beam Splitter, es justamente el espejo rotatorio, ¿sí? Que lo que hace es dejar pasar luz a veces y rebotarla a veces, ¿sí? Y esto lo hace rápidamente, o sea, deja pasar un microsegundo, va para arriba, el otro microsegundo pasa y así. Yo tengo un espejo fijo y tengo un espejo móvil que tiene un pistón, ¿sí? Y que lo va acercando y alejando de la fuente. Entonces yo empiezo con el espejo B acá arriba y lo que hago es lo voy acercando lentamente. Y entonces, ¿qué pasa? Como luego los haces vuelven a juntarse en uno solo, vieron que dice acá rayo combinado. O sea, hay un rayo que pasa y vuelve, y hay un rayo que rebota y vuelve. Pero ¿qué pasa? Este camino no es fijo y va variando, con lo cual se van dando una serie de interferencias constructivas y destructivas dentro de este rayo combinado, ¿sí? Y entonces, en un tiempo muy corto, yo voy dejando pasar, eh, digamos, longitudes de onda de diferente tipo, ¿sí? Es casi como si pusiera un monocromador, pero no es un monocromador, es mucho más rápido que un monocromador, con lo cual
uno obtiene, acá está la muestra, y uno obtiene un, cuando llega la radiación al detector, uno obtiene una onda que se conoce como interferograma, muy parecida a la feed de RMN, ¿sí? Luego lo que se hace es, del mismo modo que en RMN, convertirlo a ese interferograma en frecuencias, ¿sí? Pasamos del tiempo a las frecuencias. ¿Por medio de qué? De una transformada de Fourier, porque la transformada de Fourier transforma una onda que está dada en función del tiempo a en función de la frecuencia, con lo cual sacó un, un espectro, y lo que tiene puntualmente es que se obtiene de manera muchísimo más rápida. Y ahora vamos a ver brevemente cómo se tratan las muestras y qué muestras podemos tener en infrarrojo. En infrarrojo en principio podemos tener gases, ¿sí? Eh, Podemos obtener espectros de un líquido de bajo punto de ebullición o de un gas, o sea, puede ser un vapor o puede ser un gas, si lo permitimos que se expanda en una celda especial adecuada. Si este tipo de celdas pueden variar desde centímetros hasta metros de longitud en trayectoria de luz. Una cosa importante es, a veces dicen, por ejemplo, una celda tiene 10 metros de longitud. No es que el equipo tiene 10 metros de largo. Lo que se hace es dejar rebotar el haz varias veces, ¿sí? Justamente, como dice acá abajo, proporcionando superficies reflectoras para que la luz haga 10 metros dentro del equipo, rebotando varias veces y luego llegando al detector. Por lo general las celdas son de 10 centímetros de longitud, ¿sí? Y se llena a través de una válvula de aguja. Las muestras líquidas, ¿sí? Pueden tratarse de dos maneras, ¿sí? Pueden ser soluciones que varían entre 0,5 y 10%, ¿sí? De concentración, aunque también pueden usarse líquidos puros, que los van a ver en los libros como cuando algo esté como líquido puro, van a ver la palabra NEAT, ¿sí? Que quiere decir justamente puro. Eh, Sin embargo, a pesar de las ventajas digamos, de disolver y no disolver, a veces es imposible encontrar un líquido con la capacidad de disolverse y que no absorba fuertemente en la región espectral de interés, ¿sí? Y además puede ser que haya alguna reacción entre la muestra y el solvente, con lo cual es obvio evitarlo, ¿no? Pero eh, una cosa importante es que muchas veces no logramos encontrar un buen solvente para la infrarroja. Sin embargo, hay solventes, se puede usar acetona, acetonitrilo, benceno, todos los que dicen acá. Los más usados son disulfuro de carbono y tetracloruro de carbono, ¿sí? Son volátiles, tóxicos y deben ser usados con precaución, pero son los más usados porque dan pocas señales en el infrarrojo, ¿sí? Eh, a veces es necesario usar solventes polares, ¿sí? Que afectarían la celda de sal por disolución, y se usan celdas especiales de un material que se conoce como Intran. Los disolventes tienen que ser secados para evitar la absorción de agua. Y esto que dice acá la celda de sal es porque uno puede, o lo que se suele hacer es usar dos discos de cloruro de sodio seco, y en esos dos discos, entre esos dos discos, colocar la muestra, o sea, colocar una gota, dos gotas de muestra, y que los dos discos se peguen, digamos, vamos a decir así, por capilaridad, y esa es justamente la celda. Ahí puedo poner una solución o un líquido puro. ¿Y por qué se usa sal? Porque ustedes van a decir, ¿por qué no estamos usando vidrio? ¿Por qué no usamos otro material? Porque prácticamente todos los materiales absorben en el infrarrojo. Pocos sólidos no tienen absorción en el infrarrojo, y uno de ellos son los saluros alcalinos. Por eso muchas celdas para el infrarrojo son o de cloruro de sodio, ¿sí? Que hay que tenerlas en un desecador y cuidar que no se humedezcan porque, digamos, se empiezan a empapar, digamos, de agua, y o de bromuro de potasio también. Lo más común igualmente para hacer infrarrojos son los sólidos, ¿sí? O sea, podemos medir un sólido por infrarrojo, y lo importante es que los sólidos, si bien uno o no quiere o no puede o no intenta disolverlos, ¿sí? Tengo que suspenderlos en un medio transparente formando una mezcla de dos fases. O sea, yo tengo que tomar mi sólido y tomar otro sólido y hacer una mezcla, ¿sí? Y esa mezcla justamente es eh, la que voy a medir. Una característica que es importante es que el tamaño de partícula tiene que ser menor a la longitud de onda de la que yo estoy midiendo, ¿sí? Que por suerte la longitud de onda es bastante larga en infrarrojo, con lo cual no se pide demasiada fineza, pero tiene que ser un polvo,
Sí, tiene que estar mortereado para evitar la dispersión de radiación. Las técnicas más comunes para medir son dos, que se llaman amasado y pastillaje. El amasado consiste en triturar finamente, fíjense las cantidades, 2 a 5 miligramos de una muestra, ¿sí? El tamaño de partícula tiene que ser menor a 2 micrones, y se coloca en un portaobjeto y se agrega una o dos gotas de un aceite que puede ser, estos son los tres más usados, Nujol, fluorolube y perfluoroquerosen, que lo que tienen es que absorben en muy pocos lugares del espectro infrarrojo, y con una espátula se hace una masa, ¿sí? Se hace como un pastiche, se toma una gota de esa masa y se lo pone en una ventana de cloruro de sodio, ¿sí? Entonces lo que hace el aceite es bloquear la refracción de los cristales de la muestra, básicamente eso es lo que más hace. Y por otro lado, si no, está la técnica de pastillaje, en la cual se toma 1 miligramo de muestra, o 2 miligramos, y no tiene por qué ser tanto, y se lo tritura en un mortero con bromuro de potasio. Y se lleva una prensa hidráulica en la cual se lo aplasta, y el bromuro de potasio tiene la característica de que cuando uno lo aplasta a presiones muy grandes, por ejemplo en una prensa, forma un disco que parece de vidrio, es un disco transparente, y ese se coloca en el portamuestras, ¿sí? Para medir el espectro infrarrojo. Ese disco de bromuro de potasio va a tener dispersos los cristales que yo metí de muestra, ¿sí? Y el bromuro de potasio prácticamente no absorbe en el IR, con lo cual lo que se hace es tener a la muestra, digamos, vitrificada dentro del bromuro de potasio, como si fuera un solvente, y entonces lo podemos medir con tranquilidad. Pero volvamos a lo que es la interpretación del espectro y vamos a ver un poco cuáles son las regiones. Al espectro lo vamos a dividir medio arbitrariamente en dos zonas, ¿sí? Una zona que va de 4000, fíjense que los números más grandes siempre están a la izquierda, de frecuencia, de 4000 a 1400, 1300 centímetros a la menos 1, a esta la vamos a llamar la zona de los grupos funcionales. En esta zona aparecen eh, las, digamos, las bandas características de los grupos funcionales. Son bandas generalmente de tensión, todas las que aparecen acá, y son relativamente constantes. O sea, por más que uno cambie de compuesto, si el compuesto es una acetona, la acetona tiene un pico que aparece más o menos en 1715, por acá. ¿Sí? Bueno, eh, justamente ese es el valor que le vamos a dar nosotros a la infrarroja. Vamos a buscar picos que sean bien característicos, y esta zona alta del espectro es la que más nos va a, a servir, vamos a decir así. ¿Qué pasa con la zona más baja? En esta zona más baja, fíjense que aparecen las tensiones de los carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno simples. Además aparecen todas las bandas de flexión, ¿sí? En esta zona. Y todas las bandas de combinación suelen aparecer también en esta zona. Con lo cual, esta zona es una zona muy complicada, la que está por debajo de 1400 centímetros a la menos 1. Y a esta zona se la llama la región de la huella dactilar, ¿sí? ¿Por qué la región de la huella dactilar? Porque en esta región se observan muchas vibraciones y que además son propias o características del compuesto como un todo, ¿sí? Tal como la huella digital, dice acá, es característica de un individuo. ¿Mm? Por eso esta zona baja del espectro va a tener alguna utilidad, no digo que no, algunos picos los vamos a ir a buscar ahí, pero la gran más parte de los picos que nosotros vamos a buscar en los espectros infrarrojos están en esta zona superior. Acá hay un ejemplo, fíjense, estos son los espectros infrarrojos de dos alcoholes, ¿sí? Este alcohol que tiene un enlace triple de alquino y esta cadena, y este que tiene es un alcohol en la misma posición con un enlace triple de alquino, y de hecho, si mal no veo, son isómeras, ¿no? Las dos estructuras, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, sí, son isómeros, ¿sí? Bueno, yo quiero que miren una cosa. En la zona alta del espectro, por arriba de 1300, 1400, 1500, en esta zona, tenemos bandas como la violeta, que es, lo tengo acá al costadito, es el estiramiento del enlace oxidrilo. La celeste, que es el estiramiento de los enlaces CH del alquino. La verde, que son los estiramientos CH de tipo alifático. Y la roja, que es el estiramiento del enlace triple carbono-carbono que está acá. Fíjense, estas dos zonas son prácticamente un calco una de la otra. Y eso tiene que ver con que en esta zona aparecen aparecen vibraciones propias de los grupos funcionales, ¿sí? Y nada más que eso, no suelen variar demasiado.
Sin embargo, en la zona baja del espectro hay mucha diferencia. Fíjense estos tres picos que aparecen. O sea, comparen estas dos partes, la zona de la huella digital, son bien distintas y características de cada uno. Y porque acá aparecen todas las vibraciones de la cadena y la cadena es distinta, y los enlaces simples y cosas por el estilo. Con lo cual, no tenemos mucha confianza en esta zona que está acá. ¿Sí? Cuando uno cambia un metilo de lugar, cambia absolutamente todo acá. Sin embargo, algunas bandas de flexión, por ejemplo esta banda intensa que está acá, es la banda de flexión del enlace carbono triple con el hidrógeno, ¿sí? O sea, la variación de este ángulo sería así como estoy haciendo con el puntero. Bueno, esa banda está en ese lugar y es propia de los alquinos terminales, con lo cual, por eso decía, alguna banda vamos a venir a buscar a esta zona, no es que nos sirve para nada, ¿sí? Pero tenemos que tener cuidado a la hora de eh, mirar las bandas que queremos ver en estos lugares. Y vamos a hablar un poquito ahora de la diferencia entre caracterización e identificación en IR. La infrarroja siempre se da como una técnica de caracterización, pero sin embargo puede usarse para identificar. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con que, como dice acá, el espectro IR es un espectro de tipo complejo. Y como es complejo, seguramente cada sustancia tiene su propio espectro IR y distinto al resto. ¿Sí? Por eso el IR permite el uso para identificar sustancias, y ya sé que se transforma en una especie de huella digital del compuesto. ¿Cómo se hace? Por comparación. O sea, si uno tiene una biblioteca de espectros y tiene un espectro experimental y lo superpone con otro y los picos son los mismos, entonces se trata de la misma sustancia. ¿Sí? ¿Qué pasa? Uno tiene que tener una muestra del compuesto que uno está, una muestra del compuesto confiable del compuesto que uno está queriendo identificar. ¿Sí? Tiene que tener un patrón, vamos a decir así. Existen dos tipos, existe un caso igual en el cual dan la misma huella digital, que es en el caso de los enantiómeros. ¿Sí? Dos enantiómeros, el R y el S, dan exactamente el mismo espectro IR y sin embargo no son la misma sustancia. Y esto es importante tenerlo en claro, ¿sí? Sobre todo para compuestos quirales. Pero para la gran mayoría de los compuestos, si el IR es el mismo, entonces el compuesto es el mismo. Sin embargo, este que está acá abajo es el uso más usual, que es la identificación de ciertas bandas características como fuente de información para la presencia de grupos funcionales. ¿Sí? Y esto es la caracterización. Una cosa importante, y es que el IR también se usa en forma negativa, o sea, la ausencia de algunas bandas indica la ausencia de un grupo funcional sin ninguna duda, y esto también se usa en el sentido negativo. Vamos a hablar un poco ahora de la intensidad y de la forma de las bandas de absorción. En principio, la intensidad de una banda depende fundamentalmente de la polaridad del enlace. Cuanto más polar es el enlace, mayor es la intensidad de la absorción. ¿Sí? Estamos hablando de la intensidad, o sea, de qué tan profunda baja una banda en un espectro infrarrojo. Un enlace oxidrilo, por ejemplo, muestra una banda de absorción más intensa que un enlace NH. Del mismo modo, los NH, ¿sí?, tienen que presentar absorciones más intensas que los enlaces CH. ¿Mm? Los enlaces OH y NH son muy particulares porque pueden formar puentes de hidrógeno, ¿sí? Entonces dan bandas cuya posición e intensidad depende de su entorno molecular, o sea, depende fundamentalmente de la concentración, de la temperatura y de muchas cosas. Por ejemplo, eh, nosotros tenemos acá dos espectros, en realidad no son dos espectros, es la zona de 3000 a 4000 nomás del espectro, la zona bien alta de ciclohexilcarbinol, ¿sí?, en tetracloruro de carbono. El primer pico es cuando la concentración es 0,03 molar. ¿Qué pasa? Cuando la concentración es tan baja, casi todo el alcohol está sin asociarse, sin formar puentes de hidrógeno, con lo cual se ve la banda del oxidrilo puro, vamos a decir así, o del oxidrilo libre. Esa banda que aparece, si ustedes la miran acá, en 3100, 3, 4, 5, en 3600, 3700, ¿sí? No es igual cuando está más concentrado. Este espectro es para 1 molar, ¿sí? Cuando estamos hablando de 1 molar, estamos hablando ya de mucho más concentrado y aparecen dos bandas. Una chiquitita arriba que corresponde a los oxidrilos libres, pero ¿qué pasa? Como está concentrado, la mayoría de los oxidrilos forma puente de hidrógeno. ¿Y qué le pasa a la banda? Primero, se desplaza a frecuencias menores y se vuelve más ancha. Y eso tiene dos razones.
¿sí? Primero, ¿por qué se desplazan a frecuencias menores? Porque al repartirse el hidrógeno entre dos átomos, entre los dos oxígenos que está puenteando, vamos a decir así, el enlace OH se debilita. Y como se debilita, la frecuencia baja. Y esa es una primera cuestión. Y segundo, es una banda ancha porque no todos los oxidrilos están en las mismas condiciones. O sea, hay oxidrilos que forman dos puentes de hidrógeno, otros que forman uno, otros que forman tres, y entonces tenemos diferentes tipos de moléculas, con lo cual cada molécula absorbe a frecuencias ligeramente distintas según el tipo de puente de hidrógeno que formen, con lo cual da toda una gama de frecuencias, que es lo que da la banda, ¿sí? Bien. Una cosa importante que no vamos a abordar acá es que la diferencia de frecuencia entre esta banda y esta banda, ¿sí? Da una idea o se puede correlacionar con la fuerza de los puentes hidrógenos. Y hay muchos trabajos también sobre eso, sobre cuánto se desplaza la banda del OH libre al OH con puente o del NH libre a con puente, y cuanto más sea esa diferencia, entonces más débil, vamos a decir así, es el puente hidrógeno. Y acá tenemos una tabla que no pretendo que memoricen, pero que es para analizar más que nada, que son las vibraciones de tensión. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con...? Yo voy a hacer solamente un análisis más de tipo cualitativo por el momento, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, los OHs, ¿sí? NHs y CHs, OHs, NHs y CHs que están acá, aparecen todos alrededor entre 3000 y 3500, ¿sí? Centímetros a la menos 1 de frecuencia. ¿Está bien? Los enlaces que son CH-SP3 son los de menor frecuencia, y cuando lo tenemos en un alqueno con un enlace SP2 la frecuencia es más alta, y en un alquino es más alta todavía, pero es poca la diferencia, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver que esto es distinguible. Los enlaces sencillos CO, por ejemplo, aparecen en la zona de 1200, entre 1200 y 1025, ¿sí? Son todos estos tipos de frecuencias. Los enlaces de tipo doble, ¿sí? Aparecen dentro de la zona de los grupos funcionales, y fíjense que un enlace doble carbono-carbono está en este rango entre 1620 y 1680, y un carbonilo está entre 1650 y 1800, ¿sí? Fíjense toda esta gama, y dependiendo del grupo funcional que se trate, el enlace CO tiene una frecuencia particular. Los enlaces triples van a aparecer en una zona que va entre los 2100 y 2200, ¿sí? 2300 centímetros a la menos 1, y una zona bastante única donde aparecen ellos, ¿sí? Donde no suelen aparecer otros grupos funcionales. Pero en particular, casi todas las vibraciones de tensión aparecen en la zona de los grupos funcionales. La única excepción son los enlaces simples, ¿sí? Los enlaces simples aparecen ya en la zona de la huella digital. Habíamos dicho hoy que las vibraciones de flexión no suelen tener, digamos, demasiado, no suelen ser útiles para reconocer grupos funcionales, pero hay algunas que son intensas y que son características, y que son estas que están acá. Los alquenos dan una banda de flexión en la zona que va de 700 a 900 mil más o menos centímetros a la menos 1, y que corresponde a una flexión CH, ¿sí? Todas corresponden a flexión CH, pero que dependiendo del tipo de sustitución que tenemos, ¿sí? De si es monosustituido, disustituido en GEM, cis, trans o con más sustituyentes, tiene un valor diferente, y esta suele ser una banda intensa. Y lo mismo va a pasar con los derivados sustituidos del benceno. En esa zona también tienen bandas muy intensas, ¿sí? Muy intensas, que suelen dominar el espectro, de hecho, y que son distintas según el tipo de sustitución, si son mono, orto, meta o para sustituidos. ¿Tá? De hecho, la espectroscopía infrarroja hoy por hoy sigue siendo el método más confiable para distinguir un orto de un meta compuesto, ¿sí? La aparición de estas bandas tan intensas en esta zona, que son otra vez flexiones CH, ¿sí? Son bastante confiables respecto a la sustitución. Bueno, acá al final dice que las bandas de flexión aparecen a menores
frecuencias, ¿sí? A menor energía que las de tensión, porque se requiere menos energía para doblar un enlace que para estirarlo. Muy bien, ahora lo que voy a hacer yo es sencillamente mostrarle ejemplos de grupos funcionales, ¿sí? Ejemplos de compuestos pertenecientes a diferentes familias. Y lo que vamos a hacer es ver cuáles son las bandas más características de estos compuestos y qué es lo que podemos llegar a sacar de un espectro infrarrojo, ¿sí? Respecto a un compuesto en particular. Van a ver que muchas cosas se van a repetir, yo por eso, digamos, muchas se las voy a ir mostrando y yo quiero que ustedes las vean. Eh, Sin embargo, no pretendo que memoricen demasiado, sencillamente quiero que adquieran un criterio para cómo leer el espectro IR y qué puedo leer y qué no puedo leer de un espectro. Nosotros, para saber cuáles son las frecuencias de vibración, tenemos las tablas. O sea, ustedes tienen una tabla que yo les he mandado, están en libros, yo tengo una tabla que es como un compendio que hemos hecho en la división química orgánica, que funciona bastante bien. Y digamos, no hay más que ir a las tablas y buscar a ver si un estiramiento, si una flexión están en una zona o están en otra. Y con eso va a alcanzar, ¿sí? Pero, sin embargo, yo quiero darles una serie de criterios generales para leer los espectros y para que digan, ah, esta banda es esto, esta otra banda es esto otro. Empecemos con un alcano, ¿sí? Si yo tengo un alcano, ¿qué voy a tener? Vibraciones. Primero tensiones. Tensiones CH, ¿no? De entre carbono e hidrógeno, y tensiones entre carbono y carbono. Las tensiones carbono-hidrógeno son este pico bien profundo siempre, ¿sí? Que es como una especie de peine que aparece acá y que está típicamente entre 2880, 2975, 3000, ¿sí? Es esta zona, siempre es por debajo de 3000. Fíjense que el 3000 es un número que nos va a decir mucho acá. Por debajito de 3000 tenemos las tensiones carbono-hidrógeno. Las tensiones carbono-carbono y las flexiones van a aparecer todas en la zona de la huella digital, con lo cual no va a ser de demasiada información. Y yo lo único que les he marcado acá es el pico de las tensiones CH. En el caso de un alqueno, este espectro está sacado del Silverstein y les recomiendo que vayan a leer el Silverstein en el caso de que tengan una duda con un grupo funcional. Fíjense que está ordenado por grupos funcionales y les dice cuáles son los estiramientos y hace una asignación bastante interesante acá abajo de las bandas, ¿sí? Este es el 1, 10, 11, 12, el 1 dodeceno, ¿sí? Es un alqueno lineal terminal, ¿sí? Que tiene un solo doble enlace y que tiene una banda que aparece en 1648 y esa banda es la tensión del enlace carbono-carbono, ¿sí? Como dice acá, a ver si está por acá, carbono-carbono stretch 1648 centímetros a la menos 1, es este piquito que está acá. Es un pico no muy intenso porque el enlace carbono-carbono es típicamente no polar, ¿sí? Como es típicamente no polar, su vibración no da demasiada intensidad. Sin embargo, en este caso, por ejemplo, que el alqueno es asimétrico, la vibración origina un pequeño cambio en el momento dipolar, porque existe, ¿sí? Y entonces tenemos una pequeña banda en esa zona. Pero fíjense que está muy por encima de la zona de la huella digital. Tenemos las vibraciones de los carbono-hidrógeno de enlace simple, fíjense que están por debajo de 3000, pero hay un pico en 3082, que ese pico es las tensiones, o corresponde con las tensiones, del carbono con los hidrógenos vinílicos, ¿sí? Fíjense que dice acá CH stretch 3082 centímetros a la menos 1. Ese pico que está por arriba de 3000, si ustedes lo miran, está por encima de 3000, va a corresponder a justamente un hidrógeno unido a un carbono, no de alcano, sino de alqueno en este caso. Luego tenemos otras bandas en la zona de la huella digital, ¿sí? Que hay algunas que están asignadas, como la de 1915, 730, ¿sí? Que son estas que están acá, pero como caen en la zona de la huella digital y son débiles, yo en este caso mucha bolilla no le voy a dar. Para un alqueno tenemos la vibración carbono-carbono y la vibración carbono-hidrógeno. Este es un alqueno conjugado, ¿sí? Fíjense que en un alqueno conjugado
yo tengo estructuras resonantes que debilitan típicamente a estos enlaces que están acá, con lo cual la frecuencia, que en el caso anterior era de 1680, ¿sí? 1640, ahora ha bajado a 1601. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque justamente los enlaces carbono-carbono son más débiles. Entonces aparecen estas bandas, que en realidad aparecen dos, ¿sí? Que son 1601 y 1640. ¿Por qué? Porque son, fíjense que acá lo que dice, es un estiramiento acoplado de todo el enlace carbono-carbono, con lo cual hay un simétrico y un asimétrico. El simétrico en 1640, el asimétrico en 1601. ¿Por qué el de 1640 es más débil y es tan debilucho y se lo ve tan ahí arriba como un hombro? Porque la vibración simétrica no produce casi cambio en el momento dipolar. En cambio, la vibración asimétrica sí, porque los átomos van o todos para un lado o todos para el otro, con lo cual tenemos un cambio en el momento dipolar, ¿sí? Que es débil, pero está en el alqueno y eso da lugar a esta banda. ¿Qué tenemos acá arriba? 2900, 2900 y pico, estos son los hidrógenos alquílicos y este es los hidrógenos vinílicos en 3090. ¿Mm? Hay una banda muy intensa, ¿sí? Que está acá, que fíjense que es la de 899, ¿sí? Que es una de las bandas de carbono-hidrógeno de las flexiones out of plane, fuera del plano, ¿sí? De los enlaces carbono-hidrógeno. Tenemos una 992 y otra 899. ¿Mm? Hay un pico que yo le quiero dar especial importancia en este caso porque está fuera de la zona de la huella digital. 1794 es este que está acá, ¿sí? ¿A qué corresponde este pico? Si ustedes lo miran, ese pico no está asignado acá. Y uno diría, pero es un pico importante y está en la zona de los grupos funcionales. ¿Por qué no le damos bolilla? Muchas veces, y esto ya váyanlo sabiendo, cuando hay un pico muy intenso en el espectro, ¿sí? Vamos a observar además un pico al doble de su frecuencia, ¿sí? Y ese pico, fíjense que 899 es 900, y 900, el doble de 900 es 1800, que está muy cerca de 1794, y eso tiene que ver con un salto, ¿sí? Que se llama un sobretono, ¿sí? O sea, que la molécula no vibre a esta frecuencia, sino al doble de esa frecuencia. Y está bien, porque se acuerdan que los modos normales de vibración de un resorte son múltiplos entre sí las frecuencias. Si uno tiene la frecuencia basal y luego el primer armónico, el segundo armónico, bueno, eso se llama, en este caso le vamos a llamar un sobretono. O sea, este pico corresponde al doble de esta frecuencia y corresponde al mismo tipo de vibración. Por eso no le damos bolilla, porque es el 900 por 2. Muchas veces hay picos que no podemos explicar y que en realidad pasamos por alto, que son sobretonos, ¿sí? De otros picos, sobre todo cuando son picos intensos, y entonces hay que tenerlo en cuenta como una posibilidad. En el caso de los alquenos cis y trans, por ejemplo, acá tenemos el cis 2-penteno y el trans 2-penteno. Yo quiero hacer dos aclaraciones. Bueno, tenemos los estiramientos carbono-hidrógeno alquílicos que están acá, el estiramiento carbono-hidrógeno del hidrógeno vinílico que está acá, eso está ahí igual. Dos cuestiones. Primera, la banda de estiramiento carbono-carbono aparece en esta zona, ¿sí? Más o menos a la misma altura para los dos, pero para el trans es muchísimo más baja que para el cis. ¿Por qué es eso? Porque el trans tiene menos momento dipolar que el cis, si mal no recuerdo yo. Y entonces, al tener la vibración, ¿sí? Producir un cambio bajísimo en el momento dipolar va a ser mucho más débil, inclusive muchas veces puede no verse. De hecho, si el alqueno trans es simétrico, ¿sí? Es, por ejemplo, si fuese trans 3-hexeno, por ejemplo, que tuviese un etilo y un etilo, eh, esta banda puede directamente no verse, ¿sí? Directamente estar anulada del espectro porque no hay cambio en el momento dipolar directamente y entonces puede no verse. Y otra banda que quiero observar es OOP, ¿sí? Es out of plane, fuera del plano. Es una vibración fuera del plano para el cis y para el trans. Y fíjense que aparecen en regiones muy diferentes, una alrededor de 700 para el cis y otra alrededor de 900.000 para el trans. Y este pico suele ser bastante indicativo del tipo de sustitución que tengo, de si es cis o es trans.
Bueno, vamos con un alquino, ¿sí? Yo acá tengo el 1-octino. El 1-octino tiene bandas, por ejemplo, obviamente que tiene un montón de hidrógenos alquílicos, acá están fíjense, por debajo de 3000, pero hay tres bandas que voy a mirar que son el enlace carbono-hidrógeno, pero el del alquino, el hidrógeno terminal, ¿sí? Tiene un estiramiento que aparece en 3300, bastante alto y bastante separado de los hidrógenos de tipo alquílico, ¿sí? Por otro lado tenemos la vibración del enlace triple que aparece alrededor de, típicamente entre 2100 y 2200 aparece, ¿sí? Esta vibración, y esta zona es bastante única del enlace triple carbono-carbono. También va a aparecer otro enlace triple acá que es el carbono-nitrógeno, ¿sí? Así que esta zona también tenerla en cuenta. Y los alquinos de tipo terminal, solo los de tipo terminal, tienen esta banda acá abajo de todo, ¿sí? Que es la banda de flexión carbono-hidrógeno, ¿sí? Que sería este hidrógeno de acá haciendo este movimiento, variando el ángulo, y que aparece como una banda muy, muy, muy intensa entre 600 y 700 centímetros a la -1. Pasemos un poco a los aromáticos. Tenemos tolueno, ¿sí? Acá. Este espectro ya está asignado, ¿sí? Los compuestos aromáticos tienen en principio, vamos a ir de arriba para abajo, tenemos los enlaces carbono-hidrógeno aromáticos que están entre 3000, ¿sí? y 3100. Fíjense, igual que los de alquino, o sea, están por encima de 3000 y por debajo de 3000 están las vibraciones carbono-hidrógeno, las tensiones carbono-hidrógeno del grupo alquilo. Todos los compuestos aromáticos suelen tener dos bandas que corresponden al estiramiento de los carbono-carbono del anillo aromático, que son el simétrico y el asimétrico, que son uno alrededor de 1500, uno alrededor de 1600, que son estos dos que están acá. Luego está la zona digamos, de la huella digital por acá, pero dentro de la zona de la huella digital, los aromáticos monosustituidos van a tener dos bandas, ¿sí? Bien intensas, bien intensas. Fíjense que son las bandas más profundas del espectro, que son justamente como aleteos de estos hidrógenos que están acá, ¿sí? Son vibraciones, flexiones fuera del plano, que suelen estar una entre, esto vayan a la tabla, no me escuchen a mí, pero una entre 690 y 710 y la otra entre 730 y 770, ¿sí? Bien, esas dos son dos bandas que suelen estar bien a la izquierda del espectro, ¿sí? Y son bien profundas. Y estas bandas dan sobretonos en la zona de alrededor de 2000 y van a ver inclusive en los libros que la forma de estos sobretonos es bastante indicativa del tipo de sustitución. Yo con eso no me voy a meter, ¿sí? Si tienen ganas léanlo, pero cada tipo de sustitución da sobretonos distintos acá. Justamente acá tienen el ejemplo, por ejemplo, del ortosileno, del metasileno y del parasileno. En todos estos casos tengo las tensiones, las del anillo que están acá, ¿sí? Estas dos, que están una alrededor de 1500 y la otra alrededor de 1600, ¿sí? Los sobretonos estos benditos que tienen, ven que tienen diferente forma, por ejemplo, si aparecen dos solos es un para, ¿sí? Qué sé yo. Están las vibraciones de los CH aromáticos por encima de 3000 y estas bandas sí me interesan, que son los ortocompuestos, tienen una sola banda muy intensa entre 735 y 770. Los meta tienen dos bandas fuertes y una media, ¿sí? Suelen tener, digamos, hay una banda media por acá, pero estas dos son las más fuertes, que están una entre 750 y 810 y la otra entre 860 y 900, ¿sí? Están más altas que las de un mono sustituido. Y los paradisustituidos tienen una banda sola bastante alta acá, entre 800 y 860 centímetros a la -1. El patrón de estas bandas de flexión carbono-hidrógeno en la zona baja del espectro suele ser un muy buen método para distinguir orto, meta de para compuestos. Vamos a empezar con los compuestos oxigenados, los alcoholes. Yo acá tengo, por ejemplo, en todos los, este es el 1-butanol, ¿sí? Tenemos los carbonos acá, alquílicos, pero lo interesante acá la vedette va a ser el OH. El oxidrilo
¿sí? Suele dar una banda. Convengamos en que la mayoría de los espectros se van a hacer en muestras concentradas o directamente puras, con lo cual este OH va a aparecer casi siempre como un OH. Podría ser que apareciera por acá en su forma libre, pero acá por ejemplo aparece todo como OH y es una banda entre 3200, 3500 centímetros a la menos 1, ¿sí? Es una banda bastante ancha y bien profunda también, ¿sí? En el espectro. Con lo cual, este es un pico que tenemos que recordar y muy bien. Un pico ancho en esta zona indica un OH o también podría indicar un NH, pero no se ve tanto como un oxidrilo. Todas las vibraciones CO y CC aparecen, ven que dice acá unreliable, esto significa que no se puede confiar en esto, ¿sí? Bueno, listo, ¿por qué? Porque caen en la zona de la huella digital, ¿sí? Y no tenemos bandas acá abajo eh, como para analizar tampoco. En el caso de un aromático, ¿sí? De un alcohol aromático como el alcohol bencílico, ¿sí? Tenemos de vuelta la banda del OH, fíjense que acá están las banditas que se ven muy bien separadas, las de tensión de los carbono-hidrógeno aromáticos, la del CH2 alifático, toda la zona de la huella digital y estas dos bandas, 745 707, que son las bandas correspondientes al anillo aromático monosustituido. Y ahora vamos a empezar con los compuestos carbonílicos y voy a empezar con una cetona. Las cetonas, ¿sí? Yo acá me voy a concentrar para los compuestos carbonílicos más que nada en esta banda. Esta banda para los compuestos que tienen un enlace CO doble, que es muy polar, muy polar, suele ser la banda más profunda del espectro y más importante. En el caso de las cetonas, esta banda aparece alrededor de 1715, ¿sí? Para cetonas normales, vamos a decir así. Si las cetonas son alfa-beta no saturadas, por ejemplo, cetonas aromáticas, se va a correr a frecuencias menores porque la conjugación va a disminuir la fuerza del enlace CO. ¿Sí? También puede desplazarse esta banda por si viene, por ejemplo, un OH y le forma un puente hidrógeno al oxígeno, eso debilita levemente el enlace carbono-oxígeno y le baja un poco la frecuencia. Los aldehídos tienen también un pico muy profundo, mírenlo, ¿sí? En alrededor de 1715 y corresponde a la vibración de tensión del carbonilo. Esta es la zona aromática, no la voy a mirar, pero en el caso del, fíjense que estos que están acá son los hidrógenos del anillo aromático, ¿no? 3300. ¿Qué son estos que están acá? Porque el benzaldehído que está acá no tiene ningún enlace alquílico y aparecen dos bandas, una alrededor de 2700 y una alrededor de 2800. Entonces, ¿a qué corresponden? Corresponden a la vibración del enlace carbono-hidrógeno del aldehído, ¿sí? Estas que están acá. En realidad, las dos van a aparecer muy juntas, ¿sí? Pero no corresponden al mismo tipo de transición. La de 2800 es la vibración de tensión del carbono-hidrógeno. La de 2700 es un sobretono de una señal que aparece, que es de flexión alrededor de 1300, 1350, y suele aparecer como un sobretono. Los aldehídos dan generalmente estos dos picos, pero si da uno solo también puede ser aldehídico. Lo interesante es que son picos de tensión carbono-hidrógeno que están por debajo de los alquílicos, ¿sí? Con lo cual son bastante indicativos. Y vamos a ver qué pasa con los derivados de ACE, con los, digamos, derivados del grupo carbonilo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un RCO con un G? ¿Sí? G, la mayoría de los grupos G, que uno puede poner acá, un cloro, un oxidrilo, un amino, son atractores inductivos y donores por resonancia, ¿sí? ¿Qué pasa? Al atraer inductivamente, eso refuerza generalmente el enlace carbono-oxígeno y que G sea electronegativo produce por lo general un aumento de la frecuencia del enlace carbono-oxígeno. Sin embargo, cuando G dona por resonancia, debilita el enlace carbono-oxígeno, ¿sí? Con lo cual le baja la frecuencia. Los dos efectos en realidad se contrarrestan y hay que ver que en algunos casos esto incrementa la frecuencia y en otro lo baja. Yo acá puse una tabla, por ejemplo, acá están los aldehídos y las cetonas, 1715, 1725, ¿sí? El valor de la vibración del enlace CO para aldehídos y cetonas, vamos a tomarlo como referencia. Si yo pongo un cloro en esta posición, en G,
la frecuencia aumenta a 1800, alrededor de 1800. Fíjense que está bien, porque cloro por lo general es más inductivo que de resonancia, ¿no? O sea, el efecto inductivo suele ganar sobre el de resonancia. Y eso va a pasar cuando es cloro, cuando es bromo, cuando es un ácido carboxílico, o sea, reemplazando por un OH, o un éster, ¿sí? Suelen tener más de 1720 de vibración. 1800, 1760, 1750, 1735. Estamos hablando de OH monoméricos en principio, ¿sí? O sea, de alcoholes que no están formando puente hidrógeno, porque eso puede llegar a bajar un poco el valor de esta frecuencia si forma puentes de hidrógeno el oxidrilo. Y por otro lado, estamos hablando de compuestos que no tienen conjugación, o sea, si son, por ejemplo, si este R llega a ser insaturado o este R llega a ser un fenilo, bueno, estas frecuencias no valen, ¿sí? Cuando el efecto de G es el efecto predominante de resonancia de honor, baja la frecuencia, y fíjense como en el caso de las amidas es un poco más baja de 1700, en el caso de los tioésteres también, ¿sí? Es un poco más bajo de 1700, y en el caso que es bastante visible es cuando el oxígeno es un oxígeno negativo, o sea, cuando esto es un carboxilato, G al ser un oxígeno negativo tiene un efecto ligeramente donor y por resonancia es recontra donor, con lo cual fíjense lo que baja el valor de la frecuencia. Los carboxilatos tienen un enlace CO que aparece a frecuencias muy bajas del orden de 1550. Bueno, entonces vamos a ver algunos. Por ejemplo, acá tenemos el ácido acético, ¿sí? Primero, ¿qué vemos en los ácidos carboxílicos? Vemos el oxidrilo. ¿Sí? El oxidrilo está acá, por arriba de 3000, una banda bien ancha. El carbonilo, sí, que si uno lo mira está en 1700, 1710 por ahí, ¿sí? Y uno diría, ah, pero vos me habías dicho que los ácidos carboxílicos eran más altos. Sí, cuando son monómeros. ¿Sí? Los ácidos carboxílicos suelen ser en solución dímeros que forman puentes de hidrógeno entre dos moléculas, con lo cual su valor real en experimental suele estar alrededor de un aldehído o una acetona. Este piquito de acá corresponde a 1760, que es el valor del CO monómero, que evidentemente hay muy poco en solución, pero que da un pico medible, ¿sí? Y este corresponde al CO formando puentes de hidrógeno. En el caso de un éster, tengo un pico en 1750, el CO, fíjense que es el más ancho, el más profundo del espectro, y todos los picos que les digan de los ésteres después, salvo los estiramientos carbono-hidrógeno, van a aparecer en la zona de la huella digital y difícilmente serán vistos, ¿sí? Lo que más nos va a importar es el valor del éster en la zona de 1750. Fíjense como en el caso del benzoato de etilo, que también es un éster, ¿sí? Al estar este carbonilo conjugado con este anillo aromático, su frecuencia baja bastante. Pasamos de 1750, que es en el caso anterior, que era el acetato de etilo, pasamos a 1720, ¿sí? Alrededor de un aldehído o una acetona. Pero en cualquier caso, siempre fíjense, y esto ténganlo en cuenta, que el enlace CO de cualquier compuesto es muy visible en el espectro, aparte por la zona donde está, así que prestenle especial atención. Más allá que uno después correlacione si es un aldehído, un acetona, un ácido carboxílico, el enlace CO es uno de los grandes, eh, digamos, picos que tenemos que observar en los espectros de infrarrojo. En el caso de una amida, por ejemplo, acá tenemos una amida, ¿sí? Las amidas, dependiendo de si tienen NH2, NH o nada, o un nitrógeno disustituido con dos radicales, pueden aparecer picos acá. Si esto está bastante interesante. Si es un NH2, los estiramientos NH que aparecen acá son bandas anchas y profundas por arriba de 3000, pero son dos, ¿sí? Que son simétrica y asimétrica, ¿sí? Una de las dos es la simétrica y la otra es la asimétrica. Como ocurre generalmente, la asimétrica es más alta en frecuencia y la simétrica ligeramente más baja. Pero son dos picos. Si esto fuese un NH con un radical, tendríamos un solo pico, ¿sí? Y si tuviéramos dos radicales, este pico no estaría, porque no tendríamos enlace nitrógeno-hidrógeno. Las amidas, perdón, tienen una banda que es la del carbonilo, que está acá en este caso 1680, ¿sí? Esa es la banda del carbonilo de la amida. Y además tenemos una banda muy cercana hacia la derecha, hacia frecuencias más bajas, ¿sí? Que es una flexión del enlace NH,
¿sí? Que aparece también en amidas primarias y secundarias. Se las suele llamar, o por lo menos se las llamó siempre, y se suele, se suele usar la expresión la banda 1 y la banda 2 de la amida, ¿sí? Aparecen dos bandas cercanas, pero que tienen naturaleza muy diferente. Una es la vibración de tensión del carbono-oxígeno y la otra es una flexión, ¿sí? Del enlace NH. En el caso de las aminas, fíjense una cosa recién, yo tenía un NH2 en el compuesto anterior, ahora sigo teniendo un NH2 y fíjense que se mantiene acá que tenemos dos picos de tensión NH en la región de por arriba de 3000, ¿sí? Las aminas primarias van a tener estos dos picos acá, fíjense que el pico del CO no está, por eso digo, comparando un poco con el caso anterior. Todos estos picos, 2800 y pico, son los CH alquílicos, ¿sí? Y tenemos acá entonces estos dos picos que son característicos, ¿sí? De las aminas de tipo primaria. En las aminas secundarias, como la dietilamina, el pico ese ahora es un pico único, ¿sí? Y si la amina es terciaria, este pico no está. El resto de las vibraciones NH, carbono-nitrógeno, va a caer generalmente casi todo dentro de la huella digital. Puede ser que alguna vibración NH aparezca acá en la zona del límite alrededor de 1400, con lo cual estarse atentos, pero no siempre aparece. Por último vamos a ver un nitrilo, ¿sí? Y para los nitrilos, más allá de que esto tiene carbonos alifáticos y aromáticos que aparecen en esta región y la región de la huella digital y con sus partes aromáticas que ustedes revisen las que están, la banda característica de la vibración carbono-nitrógeno triple en un nitrilo es una banda que aparece en esta zona, ¿sí? Entre 2240 y 2260, y que es, como habíamos dicho, para los para los alquinos, estos enlaces triples vibran en una zona donde no suele haber otras vibraciones. Esta zona suele ser una zona vacía de los espectros. Este piquito, por más que sea chiquito, es bien indicativo de la presencia de un nitrilo. Y más allá de toda esta información que yo les acabo de tirar, son ejemplos, ¿sí? O sea, esto va a haber que irlo viendo de a uno, ¿sí? O sea, va a haber que ir viendo y ponerse en tema, mirando espectros, y sobre todo lo que les recomiendo y que les va a servir mucho es vayan a mirar el libro, o sea, tomen la bibliografía y lean algunas familias, por lo menos, no les digo todas, pero más o menos las familias más importantes, que son las que les fui diciendo: alcanos, alquenos, alquinos, alcoholes, aldehídos, cetonas. Mírenlas y traten de ver qué es lo que se ve en un espectro y qué es lo que no se ve. O por lo menos vayan y fíjense en los libros, los espectros y las asignaciones que se hacen, como para ver qué se puede ver y qué no. Pero yo acá lo que les voy a dar son algunas recomendaciones para el análisis, que salen de mi experiencia nomás, ¿sí? O sea, no, esto no son más que unas recomendaciones, ¿eh? No son ni reglas, ni las tablas de la ley, ni nada por el estilo. En la región de los grupos funcionales, que va de 4000 a 1300, 1400 centímetros a la -1, yo observo las bandas de tensión, y que son de crucial importancia porque son las que, digamos, indican los grupos funcionales. Entre 2850 y 3000 vibran los CH alifáticos. Entre 3000 y 3050 los CH aromáticos y vinílicos, y cerca de 3300 los CH de alquino. Todos ellos son enlaces CH que dan bandas de tipo agudas, ¿sí? En cambio, los OH y los NH asociados pueden dar bandas anchas en una región algo superior, entre 3200 y 3500. ¿Está? La aparición de picos en la región entre 2000 y 2400 suele darse por enlaces triples, aunque también en esa región aparecen sobretonos de muchos otros, así que tampoco, digamos, enceguecerse cuando aparece un enlace en ese lugar, porque puede ser que sea un sobretono de otro pico que esté a la mitad de frecuencia y que sea muy intenso. Todos los picos en la región de 1650 a 800 son propios de carbonilos y derivados, y tenerlos muy en cuenta. Y la ausencia de cualquiera de todos estos picos que acabamos de decir también es información importante, ¿sí? En la región de la huella dactilar aparecen las bandas de flexión, o sea, todas las bandas de flexión están incluidas ahí, y no se pueden generalmente leer, ¿sí? Pero aparecen pocas bandas intensas, pero pueden ser muy indicativas del tipo de sustitución en un anillo aromático o de la configuración cis o trans de un doble enlace, por ejemplo, ¿sí?
Y una cuestión importante también es que la ausencia de bandas intensas en esta zona, o sea, ¿qué pasa cuando tengo pocas bandas intensas en esta zona? Es un claro indicador de que el compuesto no es aromático. Bueno, y por último, una serie de fortalezas y de limitaciones de la infrarroja, ¿sí? Que es una espectroscopía que muchas veces se la tira abajo, digamos, ¿no? Porque pareciera como que no da información o que la información que da es poca y sin embargo la infrarroja sigue siendo hoy una de las técnicas de caracterización más requeridas, ¿sí? O sea, cuando uno tiene un compuesto nuevo, convengamos en que la infrarroja sigue siendo una técnica que es económica, vamos a decir así, y que da información que es insustituible. ¿Mm? En principio, solamente con el IR no se suele poder determinar la estructura, ¿sí? O sea, un IR, si yo no tengo un patrón, es distinto, digamos, no me permite determinar la estructura y esto es una limitación importante. Y la otra es que muchas señales pueden ser ambiguas, o sea, hay señales que yo muchas veces no sé bien a qué asignarlas, ¿sí? Sin embargo, tiene ciertas cuestiones importantes que es que se identifica un grupo funcional. O sea, uno puede decir este grupo funcional está y del mismo modo uno puede decir este grupo funcional no está. O sea, la ausencia de una señal es la prueba definitiva de que un grupo funcional no está en una muestra. Y tiene la ventaja de que la correspondencia con el IR de una muestra conocida confirma la identidad. Al día de hoy, por ejemplo, en la industria petrolera el IR se sigue tomando como una cuestión de identidad, ¿sí? O como un método para identificar. Así que a no, digamos, tirarla abajo a la IR, y lo mismo pasa con la UV muchas veces, porque son las técnicas de caracterización y otras técnicas le han pasado el trapo, pero siguen siendo técnicas que hay que tenerlas en cuenta y que son importantes y hay que saber leer. Y respecto a saber leer, lo que les recomiendo, como siempre, es que vayan a hacer la guía de ejercicios, intenten hacer todo lo que puedan y resuelvan el seminario correspondiente. Hasta luego, chicos y chicas, nos estamos viendo.